La alerta de Warren Buffett. Imagina por un instante que alguien con décadas de experiencia, que ha atravesado guerras, crisis financieras, caídas bursátiles históricas y burbujas especulativas, te dijera que en tan solo 4 meses el mundo financiero va a cambiar de forma radical. Imagina escuchar de boca de Warren Buffett que 9 de cada 10 personas perderán gran parte de su patrimonio porque no estarán preparadas para lo que viene. ¿Qué harías con esa información? ¿Seguirías viviendo como si nada fuera a pasar o empezarías a construir un escudo financiero inmediato? Buffett no es un adivino, no lanza predicciones al aire como un juego de azar. Cada vez que ha hablado de una crisis, lo ha hecho basándose en patrones, en ciclos económicos, en datos que la mayoría de la gente ignora. Y su historial lo respalda. En la gran recesión del año 2008, mientras millones de familias perdían sus casas, sus empleos y sus ahorros, Buffett estaba comprando acciones a precios ridículamente bajos. Esa decisión no solo multiplicó su fortuna, también lo consolidó como el inversor más respetado del planeta. La mayoría piensa que la riqueza se construye en tiempos de calma, pero la realidad es que las mayores fortunas nacen en medio del caos. Los momentos de pánico son los que separan a los perdedores de los que entienden cómo funciona el juego del dinero. Y hoy, Buffett lanza una advertencia clara. La tormenta se acerca, el ciclo se repite, la burbuja está a punto de estallar. El ejemplo de 2008 para comprender lo que viene, basta recordar lo que sucedió hace poco más de 15 años. En el año 2008, cuando los bancos colapsaban y las bolsas caían en picada, Buffett no corrió a vender. Todo lo contrario, con serenidad y visión de largo plazo, invirtió $5.000 millones en Goldman Sachs en el momento en que todos los titulares anunciaban la quiebra del sistema financiero. Lo llamaron loco. Dijeron que estaba arriesgando su reputación y su fortuna. Pero 2 años después, esa apuesta se había duplicado. También compró millones de acciones de Bank of America cuando parecían destinadas al fracaso. El resultado fue una ganancia de más de $20.000 millones en menos de un año. Esa es la esencia de su filosofía, ser codicioso cuando otros tienen miedo. No dejarse llevar por el pánico colectivo, sino entender que cada crisis es una transferencia de riqueza de los impacientes hacia los pacientes, de los que venden en desesperación hacia los que esperan con calma y compran con inteligencia. La frase clave: cuando baja la marea. Buffett tiene una frase que debería estar grabada en piedra. Solo cuando baja la marea se descubre quién estaba nadando desnudo. Esto significa que las crisis no crean vulnerabilidades, simplemente las revelan. Si alguien vive endeudado, gastando más de lo que gana, sin ahorros ni un plan de emergencia, tarde o temprano la realidad lo expone. La marea ya está bajando. Las tasas de interés han subido de manera acelerada. Las deudas se vuelven más pesadas. Los bancos están limitando el crédito y los consumidores se endeudan hasta el cuello para mantener un estilo de vida que no pueden costear. Todo esto es una bomba de tiempo que, según Buffett, explotará pronto. El escudo de emergencia. Antes de pensar en invertir, antes de soñar con aprovechar oportunidades, Buffett insiste en algo fundamental: el fondo de emergencia. Él mismo asegura que siempre mantiene al menos 2 años de gastos cubiertos en efectivo líquido. No importa cuán grande sea su imperio, nunca arriesga todo en inversiones sin antes asegurarse de que puede resistir cualquier tormenta. Para una persona promedio, esto no significa tener millones guardados. Significa tener como mínimo una reserva de $2.000 que nadie puede tocar, ni siquiera uno mismo, salvo en emergencias reales. Significa liquidar primero las deudas con intereses altos, porque de nada sirve ganar un 10% en una inversión si estás pagando un 20% en una tarjeta de crédito. El escudo de emergencia no es glamuroso, no genera conversaciones brillantes en reuniones sociales, pero es el fundamento que diferencia a los que sobreviven de los que son barridos por la crisis. La regla 75. 15. 10. Una de las estrategias más simples y a la vez más poderosas que Buffett comparte es dividir cada ingreso en 3 partes claras. El 75% debe destinarse a gastos básicos, el 15% a inversiones y el 10% a ahorros líquidos. Parece sencillo, pero muy pocas personas lo aplican de manera disciplinada. Cuando alguien gasta el 100% de lo que gana, se convierte en esclavo de su próximo sueldo. Vive encadenado al ciclo interminable de trabajar para pagar cuentas. En cambio,
quien limita sus gastos al 75%, empieza a construir opciones, libertad y futuro. Buffett aprendió desde joven que el secreto no está en cuánto ganas, sino en cuánto retienes y en cómo lo usas. Y esa regla simple, aplicada con constancia, se convierte en una máquina automática de construcción de riqueza. La mentalidad ante el pánico, el mayor enemigo de un inversor no es el mercado, es su propia mente. Cuando los precios se desploman un 30, un 40 o un 50%, la reacción natural es vender. El instinto de supervivencia grita que hay que salir corriendo. Pero ahí es cuando Buffett hace lo contrario. Mientras el 90% entra en pánico, él se prepara para comprar. Por eso ha acumulado más de 147.000 millones de dólares en efectivo a través de Berkshire Hathaway. No lo guarda porque tenga miedo, lo guarda porque espera la oportunidad. Y esa oportunidad llega siempre cuando la mayoría pierde el control. Los 3 errores más costosos que Buffett evita. El primer error es confiar ciegamente en los seguros. La mayoría de las personas cree que al pagar un seguro de salud, de auto o de vivienda, están completamente cubiertos ante cualquier eventualidad. Pero Buffett advierte que los seguros cubren escenarios específicos, no crisis sistémicas. Si el mercado se desploma, si tu trabajo desaparece, si los bancos congelan créditos, ningún seguro te va a rescatar. Por eso el fondo de emergencia es irreemplazable. El segundo error es colocar el dinero de emergencia en inversiones supuestamente seguras. Muchos ahorran ese dinero en bonos, en certificados o incluso en acciones pensando que están protegidos. El problema es que, en el momento en que realmente necesitas liquidez, esas inversiones también estarán perdiendo valor o no podrán retirarse fácilmente. Buffett es tajante. El dinero de emergencia debe ser aburrido. Una cuenta de ahorros simple, efectivo disponible de inmediato, sin riesgos ni complicaciones. El tercer error es usar el fondo de emergencia para aprovechar oportunidades de inversión. Durante una crisis es tentador ver acciones baratas y querer lanzarse a comprar, pero si usas tu dinero de seguridad para invertir y la crisis se alarga, terminarás atrapado sin liquidez y sin protección. Buffett repite que las oportunidades solo son útiles para quienes ya han sobrevivido al invierno. Primero garantizas tu supervivencia, después aprovechas lo que el mercado ofrece. El secreto de pagarse a sí mismo primero. La mayoría de las personas recibe un ingreso y lo primero que hace es pagar facturas, deudas, compromisos y gastos diarios. Luego, con lo que sobra, intenta ahorrar algo. El resultado es predecible, nunca sobra nada. Por eso la gente vive atrapada en un ciclo interminable de trabajo sin acumulación de riqueza. Buffett aprendió de su mentor, Benjamin Graham, un principio que parece pequeño, pero que transforma vidas. Págate a ti mismo primero. Esto significa que, el mismo día en que recibes tu dinero, lo primero que debes hacer es separar tu porcentaje de inversión y ahorro. Solo después atiendes tus gastos. Al principio puede parecer imposible, incluso doloroso, porque tu mente te dice que no alcanzarás a cubrir todo. Pero ocurre algo sorprendente. Tu cerebro entra en modo creativo y encuentra formas de ajustar tus gastos, de reducir desperdicios, de generar ingresos adicionales. Cuando inviertes primero, entrenas tu mente para priorizar tu futuro en lugar de tu presente. Con el tiempo, esa disciplina se convierte en un hábito automático que construye riqueza sin que tengas que pensarlo demasiado. Buffett lo ha hecho durante más de 7 décadas. El día que recibe dinero, lo primero que hace es separar su porcentaje de inversión. No importa si tiene facturas urgentes, primero invierte, después resuelve el resto. El poder del interés compuesto. Albert Einstein llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Buffett lo comprobó desde niño. Su primera inversión fue de $114 cuando tenía 11 años. No era la cantidad lo que importaba, era el hábito. Ese dinero creció gracias al poder de reinvertir ganancias una y otra vez. Pero el interés compuesto no se limita al dinero, también se aplica a los hábitos. Cada vez que eliges invertir antes que gastar, leer antes que distraerte, ahorrar antes que endeudarte, estás acumulando pequeños intereses en tu carácter y en tu mentalidad. Con el tiempo, esas decisiones se multiplican de manera exponencial. El secreto no está en esperar un gran golpe de suerte, sino en permitir que el tiempo y la disciplina hagan su magia. Buffett construyó su fortuna no con apuestas arriesgadas, sino con constancia, paciencia y la decisión de dejar que el interés compuesto hiciera el trabajo pesado.
La estrategia de comprar siempre. Buffett aprendió que nadie puede predecir el momento exacto en que el mercado tocará fondo. Intentar adivinarlo es un juego perdido. Por eso adoptó la estrategia de comprar siempre, también conocida como promediar el costo en dólares. La idea es simple pero poderosa. Invertir la misma cantidad cada mes, sin importar si el mercado está alto o bajo. Cuando los precios están caros, compras menos acciones. Cuando los precios están baratos, compras más. Con el tiempo, tu precio promedio se ubica en un punto intermedio que te protege de la volatilidad. El error más común de los inversionistas es hacer lo contrario. Compran cuando todo parece seguro, es decir, cuando los precios están en lo más alto, y venden cuando todo parece peligroso, es decir, cuando los precios están en lo más bajo. Ese comportamiento emocional destruye patrimonios. La estrategia de comprar siempre elimina la emoción del proceso. Se convierte en una disciplina automática que aprovecha la volatilidad en lugar de temerle. Buffett la ha aplicado durante 70 años. En guerras, pandemias, recesiones y burbujas, nunca ha dejado de invertir de manera constante. Y el resultado es evidente. Un imperio construido ladrillo a ladrillo, mes a mes, década tras década. Fondos índice, el consejo más sincero de bufetes. Irónico, pero el hombre que se hizo multimillonario eligiendo acciones específicas recomienda que la mayoría de las personas no intente hacer lo mismo. Buffett reconoce que él tiene ventajas únicas. Un equipo de analistas que trabaja 12 horas al día, acceso a los directores ejecutivos de las empresas más importantes del mundo y décadas de experiencia en los mercados. La persona promedio no tiene nada de eso. Tiene un empleo, una familia, responsabilidades y tal vez 30 minutos al día para pensar en inversiones. Por eso, Buffett aconseja que la mayoría invierta en fondos índice de bajo costo. Estos fondos permiten comprar el mercado entero en una sola transacción, diversificando el riesgo y simplificando el proceso. El fondo que él más menciona es el Vanguard Total Stock Market ETF, que incluye prácticamente todas las empresas públicas de Estados Unidos. Otro es el SPDR S&P 500 ETF, que concentra las 500 compañías más grandes como Apple, Microsoft, Amazon y Google. También recomienda el QQQ, que se enfoca en las empresas tecnológicas de mayor crecimiento. Lo mejor es que no necesitas ser rico para empezar. Puedes adquirir una sola participación por menos de $200 y convertirte en dueño indirecto de miles de empresas. Estos fondos, aunque pueden caer en el corto plazo, siempre se han recuperado en el largo plazo. En el año 2008, el índice S&P 500 cayó un 37%, pero quienes tuvieron paciencia y mantuvieron su inversión, para el año 2021 habían triplicado su dinero. Los bienes raíces, sin estrés. Buffett siempre ha confiado en los activos reales, especialmente en los bienes raíces. Pero entiende que para la mayoría de las personas convertirse en propietario directo puede ser un dolor de cabeza. Inquilinos que no pagan, reparaciones costosas, demandas legales y un sinfín de complicaciones. Por eso recomienda alternativas modernas como el crowdfunding inmobiliario, donde puedes invertir desde $500 en proyectos profesionales administrados por expertos. Ellos se encargan de todo: buscar propiedades, negociar precios, conseguir inquilinos y cobrar rentas. Tú solo recibes rendimientos de entre 8 y 12% anual. Otra opción son los fideicomisos de inversión inmobiliaria, conocidos como REITs. Estas empresas poseen y administran miles de propiedades, y por ley, deben distribuir el 90% de sus ganancias en forma de dividendos. Comprar acciones de un REIT es como convertirte en copropietario de centros comerciales, hospitales, oficinas y apartamentos, pero sin tener que lidiar con problemas de mantenimiento. Durante la crisis del 2008, mientras la mayoría vendía propiedades en pánico, los inversionistas inteligentes compraban a precios de remate. Casas que antes valían $300,000 se vendían por $150,000. La próxima recesión creará oportunidades similares, pero solo quienes estén preparados podrán aprovecharlas. La estrategia Always Be Buying. Warren Buffett ha repetido una y otra vez que intentar cronometrar el mercado es un error fatal. Nadie puede predecir con exactitud cuándo las acciones alcanzarán su punto más bajo ni cuándo volverán a subir. Ni siquiera él presume tener esa capacidad. Lo que sí sabe, y lo ha demostrado durante más de 70 años, es que la disciplina vence a la adivinanza. La estrategia que él llama siempre comprando
conocida en el mundo financiero como promediar el costo en dólares, es simple y poderosa. Consiste en invertir la misma cantidad de dinero cada mes, sin importar si el mercado está en lo más alto o en lo más bajo. Al hacerlo, cuando las acciones están caras compras menos y cuando están baratas, compras más. Con el tiempo, tu precio promedio se coloca en un punto intermedio que te protege de la volatilidad y asegura que tu inversión crezca a largo plazo. Un ejemplo real ilustra esta fuerza. Imagina a un inversionista llamado Juan que en el año 2008, en plena crisis financiera, decidió invertir $500 cada mes desde enero hasta marzo del año 2009. Durante ese periodo, el índice S&P 500 se desplomó a niveles que parecían catastróficos. Pero al promediar sus compras, el precio promedio de las acciones que adquirió quedó en 1063 puntos del índice. Años después, esas inversiones se habían multiplicado varias veces. Lo importante no fue acertar el momento perfecto, sino mantenerse constante cuando todos los demás huían aterrorizados. Buffett lo resume de manera contundente. El mercado es un mecanismo de transferencia de dinero de los impacientes a los pacientes. Y esta estrategia es la prueba viviente de esa filosofía. Los errores que destruyen esta técnica. El primer error es detener las compras en medio de la crisis. Precisamente cuando los precios están bajos y deberías estar más emocionado de invertir, tu cerebro reptiliano grita que pares. La emoción de miedo se convierte en el enemigo más grande de la disciplina. El segundo error es aumentar tus compras solo cuando todo va bien. En los tiempos de bonanza, la euforia te hace creer que nunca habrá una caída y compras en exceso justo cuando los precios están inflados. Luego, cuando el mercado corrige, te encuentras atrapado en pérdidas. El tercer error es cambiar constantemente de estrategia. Muchas personas saltan de un método a otro, nunca dan tiempo suficiente a que funcione. Buffett ha usado la misma base de inversión durante 7 décadas. Ha enfrentado guerras, pandemias, recesiones y crisis políticas y nunca cambió el núcleo de su estrategia. Esa consistencia es lo que le permitió acumular una de las mayores fortunas de la historia. Preparándose para el 2026, Buffett ha enviado señales claras de que los próximos meses traerán una sacudida al mercado. No habla de un rumor, habla de patrones que ha visto repetirse muchas veces a lo largo de su vida. La inflación sostenida, las tasas de interés elevadas, el endeudamiento masivo de gobiernos y familias y la excesiva confianza en la tecnología han creado una burbuja que está lista para reventar. Él mismo lo demuestra con hechos. Hace pocas semanas vendió más de la mitad de sus acciones de Apple, algo que no había hecho en décadas. Para muchos fue una sorpresa, porque Apple ha sido uno de los pilares de su portafolio. Pero Buffett rara vez vende sin un motivo profundo. Sabe que la corrección está en camino y quiere tener efectivo listo para comprar cuando la sangre corra en las calles financieras. El mensaje es claro. Si en diciembre ves tu portafolio caer 30, 40 o incluso 50%, no entres en pánico. Prepárate para comprar. Esa es la mentalidad que convierte a los inversionistas comunes en inversionistas extraordinarios. El sistema completo de 6 pasos Buffett no improvisa. Su éxito no depende de corazonadas momentáneas, sino de un sistema probado durante más de medio siglo. Ese sistema puede resumirse en 6 pasos que cualquiera puede aplicar, sin importar cuánto dinero tenga hoy. Paso 1. El fondo de emergencia. Antes de invertir, asegúrate de tener un mínimo de $2,000 intocables para cubrir imprevistos. Esa base te da la tranquilidad de no vender inversiones en momentos de crisis. Paso 2. Eliminar deudas de alto interés. No tiene sentido buscar una rentabilidad del 10% si pagas un 20% en intereses de tarjetas de crédito. Esa es una batalla perdida antes de comenzar. Paso 3. Automatizar inversiones. El día que recibes tu sueldo, un porcentaje mínimo del 15% debe transferirse automáticamente a tu cuenta de inversión. Así eliminas la tentación de gastar antes de invertir. Paso 4. Diversificación inteligente. Distribuye tu portafolio en 60% de fondos índice, 25% en bienes raíces o REITs y 15% en oportunidades específicas que entiendas a profundidad. Paso 5. La estrategia de siempre comprando. Invierte religiosamente cada mes, sin importar si el mercado sube o baja. La disciplina vence al miedo y a la euforia. Paso 6. Visión a largo plazo. Buffett dice que su tiempo favorito para mantener una acción es para siempre. Eso significa que la riqueza real no se construye en 6 meses,
se construye en décadas de paciencia y consistencia. El poder de los hábitos pequeños. La gente subestima el efecto de los hábitos pequeños. Cree que para cambiar su vida necesita un aumento enorme de ingresos o un golpe de suerte. Pero la realidad es que los pequeños hábitos diarios son los que determinan el futuro financiero. Buffett empezó con apenas $100 al mes cuando era un adolescente. No era la cantidad lo que importaba, era la disciplina de invertir antes que gastar. Si comienzas con $50 mensuales, no importa. Lo que importa es que no faltes nunca. Ese hábito, multiplicado por el tiempo y el interés compuesto, se convierte en miles, en decenas de miles y, con los años, en millones. La diferencia entre el que sueña con riqueza y el que realmente la alcanza está en la constancia, no en la cantidad inicial. La crisis como transferencia de riqueza. Cada crisis en la historia ha sido una transferencia masiva de riqueza. El dinero no desaparece, solo cambia de manos. En el año 2008 pasó de las familias endeudadas a los inversionistas preparados. En el año 2020, durante la pandemia, pasó de los pequeños comerciantes sin reservas a las grandes empresas tecnológicas que supieron aprovechar la situación. La crisis que se avecina no será diferente. Habrá quienes pierdan todo porque entrarán en pánico, y habrá quienes multipliquen su patrimonio porque tuvieron el coraje de aplicar el sistema. El caos no es el fin del mundo, es el comienzo de una redistribución. La pregunta es: ¿de qué lado estarás tú? El mejor momento para empezar. Buffett lo ha dicho con una metáfora que ya es célebre. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. La gente que espera a tener más dinero, más conocimiento o más seguridad para empezar a invertir, nunca comienza. Siempre encuentran una excusa para posponer, y ese retraso se convierte en la razón principal por la que nunca construyen riqueza. No necesitas una gran suma. No necesitas una maestría en finanzas. Lo único que necesitas es comenzar ahora mismo con lo que tengas a la mano. La disciplina es más importante que la cantidad. La constancia es más poderosa que la suerte. Y la acción inmediata es más valiosa que la planeación eterna. Ejemplos históricos de crisis y oportunidades. Cada ciclo económico ha dejado lecciones claras para quienes quieran verlas. En la Gran Depresión de 1929, mientras millones de personas se hundían en la pobreza, unos pocos inversionistas con liquidez aprovecharon precios ridículamente bajos y sembraron la base de fortunas familiares que aún existen hoy. En la crisis del petróleo de los años 70, cuando los mercados parecían quebrarse bajo la presión de la inflación, surgieron empresas que más tarde dominaron sectores enteros. Lo mismo ocurrió en el estallido de la burbuja tecnológica del año 2000. Mientras los pequeños inversionistas se arruinaban vendiendo acciones de Internet desplomadas, quienes tuvieron paciencia compraron gigantes que hoy parecen intocables, como Amazon y Apple. Warren Buffett es el ejemplo más claro en tiempos recientes. En la recesión del 2008, cuando bancos enteros desaparecían, él estaba firmando cheques millonarios. Su capacidad de mantener la calma en medio del caos y de ver oportunidades donde otros veían catástrofes le permitió multiplicar su riqueza. Y esa historia está a punto de repetirse, porque la crisis no es una excepción, es una constante. Lecciones de personas comunes. No es necesario ser multimillonario para aplicar estas estrategias. Historias de personas comunes lo demuestran. Imagina a una mujer que durante la crisis del 2008 trabajaba en una pequeña tienda. Su salario apenas alcanzaba para vivir, pero decidió seguir el consejo de separar $50 cada mes en un fondo índice, sin importar la tormenta económica que se vivía. Mientras otros se rendían, ella mantenía su disciplina. Una década después, esa pequeña semilla se había convertido en miles de dólares, no por un golpe de suerte, sino por la magia del interés compuesto y la constancia. Otro ejemplo es el de un hombre que durante la pandemia del 2020, en lugar de caer en pánico y vender sus inversiones, mantuvo la calma, siguió comprando cada mes y vio cómo en menos de 2 años su portafolio se duplicaba. No tenía contactos en Wall Street ni acceso privilegiado a información, solo aplicó la mentalidad de Buffett: disciplina, paciencia y visión a largo plazo. Estas historias muestran que el sistema funciona para cualquiera que esté dispuesto a aplicarlo con disciplina. La diferencia entre la gente común que se arruina en cada crisis y la que prospera no está en los ingresos iniciales, sino en la mentalidad con que enfrentan el caos.
La mentalidad correcta ante diciembre del 2026. La mente humana está diseñada para huir del peligro inmediato, no para pensar en décadas de futuro. Por eso, cuando veas tu portafolio desplomarse un 30, un 40 o un 50%, lo natural será querer venderlo todo para detener el dolor. Pero ahí es donde se separan los perdedores de los ganadores. Buffett lo sabe. Él mismo ha dicho que cuando todos tienen miedo, es el momento de ser codicioso. Y cuando todos están eufóricos, es el momento de tener cuidado. Esa frase no es un adorno motivacional, es la estrategia que ha permitido construir imperios financieros. La clave está en entrenar tu mente antes de que llegue la tormenta. Si esperas a estar en medio del pánico para decidir qué hacer, perderás. Pero si desde ahora comprendes que las caídas son oportunidades disfrazadas, podrás actuar con lógica cuando otros actúen con miedo. La diferencia no está en los gráficos ni en los algoritmos. Está en la fortaleza mental para mantener la calma cuando el mundo entra en histeria. El valor del efectivo. En tiempos de crisis, Buffett ha acumulado más de $147 mil millones en efectivo en su empresa Berkshire Hathaway. La mayoría de la gente no entiende por qué. Piensan que es miedo, que está esperando a que algo pase. La verdad es más profunda. Está preparándose para comprar cuando todos los demás vendan desesperados. El efectivo no es inútil. Es el arma más poderosa en tiempos de crisis. Cuando los bancos cierran créditos, cuando las líneas de financiamiento desaparecen y cuando los precios de las acciones se derrumban, quienes tienen liquidez se convierten en los dueños del juego. Pueden comprar activos valiosos a precios de liquidación, mientras los demás venden por necesidad. Por eso Buffett dice que el dinero en efectivo combinado con coraje en una crisis no tiene precio. El efectivo por sí solo no basta. Necesitas también el valor de actuar cuando el miedo domina el mercado. Y ese coraje solo lo tienen los que han entendido las reglas del juego y las aplican sin titubear. El sistema de diversificación inteligente. Otra de las claves que Buffett enseña es no poner todos los huevos en la misma canasta, pero tampoco dispersarlos sin sentido. La diversificación debe ser inteligente. Él recomienda que la mayoría de las personas coloque alrededor de un 60% en fondos índice de bajo costo que cubran el mercado entero. Otro 25% en bienes raíces o en fideicomisos de inversión inmobiliaria que ofrecen estabilidad y flujo de efectivo. Y un 15% en oportunidades específicas, pero solo en aquellas que entiendes profundamente. La mayoría de los inversionistas comete dos errores opuestos. Algunos concentran todo en una sola acción o sector, lo que los deja vulnerables a cualquier golpe. Otros se dispersan en docenas de inversiones que ni siquiera comprenden, lo que diluye su capacidad de generar ganancias. La diversificación inteligente busca el equilibrio, estabilidad en la base y espacio para crecer en sectores específicos. La paciencia como arma invisible. Buffett ha dicho que el mercado es un mecanismo que transfiere dinero de los impacientes a los pacientes. Esa frase resume el juego completo. Los impacientes venden en pánico cuando ven caer sus inversiones. Saltan de estrategia en estrategia, buscando el próximo atajo. Sueñan con hacerse ricos de la noche a la mañana. Los pacientes, en cambio, esperan. Compran de manera constante, mantienen sus posiciones durante años y confían en la fuerza del tiempo y del interés compuesto. La paciencia no es pasividad, es disciplina activa. Es decidir que no necesitas gratificación inmediata, porque entiendes que las verdaderas recompensas tardan en llegar. Es tener la fortaleza de mantener tu curso cuando todo el mundo parece volverse loco. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito.
Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. El legado de Warren Buffett. El legado de Buffett no está solo en su fortuna, sino en la filosofía que deja para las generaciones futuras. Enseña que la riqueza no es un accidente, es el resultado de un sistema. Un sistema que cualquiera puede aplicar si está dispuesto a sacrificar lo superficial para construir lo duradero. Ese legado no se limita a consejos financieros, es una lección de vida. Nos recuerda que las crisis no son tragedias inevitables, sino pruebas de carácter. Que la volatilidad no es un monstruo que destruye, sino un océano que puede impulsarte si sabes cómo navegarlo. Que la riqueza no depende del azar, sino de la disciplina diaria. Conclusión de esta parte: faltan pocos meses para que llegue la próxima gran corrección del mercado. Los datos están sobre la mesa, las señales son claras y los patrones se repiten como lo han hecho en cada ciclo. La pregunta no es si ocurrirá, sino si estarás preparado. Warren Buffett no se cansa de repetirlo. La crisis es la oportunidad de transferencia de riqueza más grande que existe. Los que se preparan se enriquecen, los que ignoran las señales se arruinan. El tiempo de actuar es ahora, no cuando ya sea demasiado tarde. ¿Cómo aplicar la regla 75? 15. 10. En la vida real, cuando la gente escucha esta regla, muchos piensan que es imposible. Dicen que sus gastos son demasiado altos, que no hay forma de separar 15% para inversión ni 10% para ahorro. Pero lo cierto es que se puede aplicar en cualquier nivel de ingresos si se hace con disciplina. Imagina que una persona gana $1,000 al mes. Si aplica la regla de manera estricta, 750 van para gastos esenciales, 150 para inversión y 100 para ahorro. Quizás al principio parece poco, pero después de un año esa persona tendrá $1,200 en ahorro y 1,800 invertidos. No es una fortuna, pero es el inicio de una bola de nieve. Ahora imagina a alguien que gana $3,000 mensuales. Siguiendo la regla, 2,250 irían a gastos, 450 a inversión y 300 a ahorro. En un año tendría 3,600 en ahorro y 5,400 invertidos. Esa diferencia, multiplicada con el poder del interés compuesto, puede cambiar por completo el futuro financiero de una familia. Lo importante es que la proporción es la misma, no importa si ganas poco o mucho. La regla enseña a vivir por debajo de tus posibilidades, a invertir de manera constante y a mantener siempre un colchón de seguridad. Es una fórmula sencilla que elimina excusas. El entrenamiento mental para soportar caídas del mercado. Nadie está preparado emocionalmente para ver cómo su portafolio cae en picada. Ver una caída del 30% en tus inversiones puede sentirse como perder años de esfuerzo en cuestión de semanas. Por eso la preparación mental es tan importante como la preparación financiera. El primer paso es aceptar que las caídas son inevitables. Los mercados siempre han tenido ciclos de euforia y de pánico. No son errores del sistema, son parte del sistema. Quien lo entiende deja de temerle y empieza a verlo como oportunidad. El segundo paso es recordar la historia. El índice S&P 500 ha caído decenas de veces en el último siglo, en algunos casos más de 40%. Pero siempre se ha recuperado y siempre ha alcanzado nuevos máximos. Saber esto calma la mente en medio del caos. El tercer paso es visualizar el futuro. Si tu portafolio cae a la mitad y no entras en pánico, en unos años no solo se recuperará, sino que probablemente se multiplicará. Esa visión a largo plazo es el ancla que impide que las emociones te arrastren. El cuarto paso es automatizar tus inversiones. Si tu dinero se invierte de manera automática cada mes, sin que tengas que decidir en medio de la crisis, reduces la tentación de detenerte. La disciplina automática es más fuerte que la emoción momentánea. La diferencia entre riesgo y locura. Mucha gente confunde riesgo con locura. Invertir en medio de una crisis no es un salto al vacío, es un movimiento calculado basado en la historia y en la lógica de los ciclos. Lo que sí es locura es gastar todo lo que ganas, endeudarte en tarjetas con intereses altísimos y esperar que algún día la suerte cambie tu vida. Buffett entiende el riesgo como una herramienta. Lo mide, lo controla y lo asume solo cuando la relación entre pérdida posible y ganancia potencial es favorable. Invertir cuando todos venden no es imprudencia, es lógica pura. Compras lo mismo por un precio más bajo. El riesgo verdadero está en no hacer nada, en quedarse paralizado por el miedo y perder las oportunidades que aparecen una vez cada década. El portafolio práctico para principiantes.
Buffett ha simplificado su consejo para la mayoría de las personas en una fórmula clara. Invierte en fondos índice de bajo costo y mantén tu dinero ahí durante décadas. Esa recomendación es tan poderosa porque elimina la necesidad de convertirse en experto en análisis de acciones, algo que consume tiempo y energía que la mayoría no tiene. Un portafolio práctico para un principiante podría lucir así: 60% en el fondo índice Vanguard Total Stock Market, que te convierte en dueño de miles de empresas de Estados Unidos; 20% en un fondo internacional para diversificar en economías globales; y 20% en un fideicomiso de inversión inmobiliaria que genere dividendos constantes. Esa estructura simple, mantenida con disciplina durante 20 o 30 años, supera en rendimiento al 90% de los inversionistas que intentan adivinar el mercado. No es emocionante, no es glamuroso, pero es efectivo. El valor de la simplicidad. Buffett insiste en que la simplicidad es subestimada. La gente quiere estrategias complicadas, gráficos llenos de colores, algoritmos sofisticados y predicciones misteriosas. Pero la realidad es que la riqueza se construye con hábitos simples: gastar menos de lo que ganas, ahorrar consistentemente, invertir con paciencia y mantener la calma en crisis. La complejidad es el disfraz de la mediocridad. La simplicidad es la señal de la maestría. Quien realmente entiende el juego del dinero no necesita adornos ni fórmulas secretas. Sabe que el camino es repetitivo, aburrido incluso, pero seguro. El efecto de las crisis en la vida cotidiana. Cuando escuchamos de una caída bursátil del 40%, puede parecer algo lejano, un dato de economistas, pero sus efectos se sienten en la vida de cada persona. Significa pérdida de empleos, reducción de ingresos, encarecimiento del crédito y aumento de la incertidumbre. Para quienes no están preparados, una crisis se traduce en noches sin dormir, en discusiones familiares por dinero, en la desesperación de no poder cubrir lo básico. Para quienes sí se preparan, la misma crisis se convierte en un periodo de siembra. Mientras unos venden su casa en pánico, otros compran propiedades a la mitad de precio. Mientras unos liquiden sus ahorros por miedo, otros adquieren acciones de empresas sólidas que más tarde se multiplican. La misma tormenta hunde barcos débiles y fortalece a los marineros preparados. El tiempo como socio invisible. El tiempo puede ser tu mayor enemigo o tu mejor aliado. Para los que viven del sueldo al sueldo, el tiempo solo significa más cansancio. Para quienes aplican las estrategias de Buffett, el tiempo se convierte en un socio que multiplica cada esfuerzo. Buffett no se hizo rico de un día para otro. Su fortuna actual es el resultado de más de 7 décadas de invertir de manera constante. Más del 90% de su riqueza llegó después de cumplir 60 años. Eso demuestra que el secreto no es adivinar, sino permanecer. El tiempo premia a los que plantan árboles financieros hoy y esperan con paciencia a que crezcan. Castiga a los que siempre esperan el momento perfecto para empezar y nunca hacen nada. Conclusión de esta parte. La regla 75, 15, 10. El entrenamiento mental, el uso inteligente del riesgo, la simplicidad del portafolio y la paciencia con el tiempo forman un sistema invencible. No importa cuánto ganes hoy, no importa si empiezas con poco. Lo que importa es la disciplina de aplicar estos principios todos los días. La crisis que viene no perdonará a los que ignoren estas verdades, pero recompensará de manera desproporcionada a los que las apliquen. Warren Buffett no construyó su imperio con suerte ni con magia. Lo construyó con un sistema que ahora está en tus manos: los bienes raíces en tiempos de crisis. Warren Buffett siempre ha mostrado respeto por los bienes raíces como activo real. Su simplicidad los hace atractivos. La gente siempre necesitará un lugar donde vivir, la población aumenta, la tierra es limitada y con el tiempo el valor tiende a subir. Pero lo interesante ocurre durante las crisis, cuando el miedo generalizado empuja los precios hacia abajo y aparecen oportunidades únicas. En la crisis del 2008, casas que antes se vendían en $300,000 podían encontrarse en $150,000. Edificios completos se ofrecían en remate porque los dueños no podían mantener las hipotecas. Los inversionistas preparados compraron propiedades en esos momentos oscuros y, una década después, duplicaron o triplicaron su valor. El patrón es claro. En tiempos de bonanza todo el mundo quiere comprar propiedades y los precios se inflan. En tiempos de crisis, todo el mundo quiere vender y los precios se derrumban.
La diferencia entre arruinarse o enriquecerse está en la preparación previa, las burbujas, y cómo identificarlas. Una burbuja financiera ocurre cuando los precios de un activo suben de forma irracional, impulsados por la emoción más que por la lógica. La gente compra porque ve a otros comprar, convencida de que los precios nunca caerán. El problema es que ninguna burbuja es eterna. Tarde o temprano, la realidad se impone y los precios regresan a su valor real, arrastrando consigo a quienes entraron tarde. Buffett ha vivido suficientes burbujas como para reconocerlas. La burbuja tecnológica de finales de los 90, la burbuja inmobiliaria del 2008, la burbuja de las criptomonedas en 2017 y de nuevo en 2021. Siempre funcionan igual. Primero entusiasmo, después euforia, luego exceso de confianza y finalmente colapso. La señal más clara de que estás frente a una burbuja es cuando personas que nunca antes se interesaron por invertir comienzan a hacerlo por miedo a quedarse fuera. Cuando ves a amigos y familiares hablar de comprar propiedades, acciones o criptomonedas como si fuera un boleto seguro a la riqueza, es hora de tener cuidado. Buffett lo dice así: sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros son temerosos. La forma de aprovechar una burbuja a la estrategia de Buffett no consiste en adivinar el día exacto en que explotará la burbuja, sino en prepararse para cuando ocurra. Él mantiene efectivo en reserva, observa pacientemente y actúa solo cuando los precios han caído a niveles ridículamente bajos. Durante la burbuja inmobiliaria de 2008, no compró propiedades en pleno auge. Esperó a que el mercado colapsara y entonces adquirió acciones de bancos e instituciones financieras relacionadas con bienes raíces a precios de liquidación. La misma lógica aplica a cualquier burbuja. No persigas la euforia, espera la caída y compra cuando todos venden por desesperación. El secreto de la visión a largo plazo. En bienes raíces, los bienes raíces no son un juego de corto plazo. Buffett insiste en que se trata de construir patrimonio década tras década. Comprar propiedades en ubicaciones con crecimiento poblacional, acceso a transporte, empleo y educación es la fórmula que genera riqueza real. El inversionista impaciente busca una ganancia rápida y termina vendiendo antes de tiempo o comprando en el peor momento. El paciente entiende que una propiedad bien elegida puede generar ingresos pasivos y aumentar de valor durante generaciones. La visión a largo plazo también incluye el poder de los beneficios fiscales. La depreciación, las deducciones de intereses y los intercambios legales permiten que los bienes raíces sean uno de los activos más ventajosos para quienes saben utilizarlos. No es casualidad que la mayoría de los millonarios tengan parte de su riqueza en inmuebles. El sistema completo aplicado a los bienes raíces. Buffett no dice que todos deban convertirse en propietarios directos con inquilinos y reparaciones. Recomienda opciones más accesibles y menos problemáticas, como los fondos de inversión inmobiliaria conocidos como REITs. Estas empresas administran propiedades y distribuyen la mayoría de sus ganancias en forma de dividendos. Invertir en un REIT es como tener cientos de propiedades sin tener que preocuparte por los inquilinos. Además, se pueden comprar y vender en la bolsa de valores como cualquier acción, lo que les da liquidez inmediata. Otra alternativa moderna es el crowdfunding inmobiliario, donde desde $500 puedes participar en proyectos profesionales administrados por expertos. Lo esencial es que los bienes raíces sigan siendo parte del sistema diversificado. No todo en acciones, no todo en efectivo, no todo en inmuebles, sino un equilibrio que resista crisis y aproveche oportunidades. El valor de las crisis como temporadas de cosecha. Buffett ve cada crisis como una estación natural de la economía. Así como el invierno prepara la tierra para la primavera, las recesiones limpian el mercado de excesos y abren la puerta a nuevas oportunidades. Pero solo cosechan quienes sobreviven al invierno. La mayoría de la gente intenta cosechar demasiado pronto, arriesgando su fondo de emergencia o endeudándose para invertir. Eso casi siempre termina en desastre. El secreto es resistir la tormenta, mantener el escudo de efectivo y esperar el momento en que los precios se vuelven tan bajos que la lógica y la historia te dicen que es hora de comprar. La resistencia psicológica como diferenciador. Todo lo que hemos explicado hasta aquí tiene un punto en común. Requiere resistencia psicológica.
No basta con conocer las reglas, hay que ser capaz de aplicarlas bajo presión. Cuando las noticias anuncien colapso, cuando tus amigos te digan que vendas, cuando tu familia se preocupe por cada caída del mercado, necesitarás la fuerza de carácter para mantener la calma. Esa resistencia se construye ahora, entendiendo que las crisis no son el fin del mundo, sino parte natural del ciclo económico. Buffett se convirtió en el inversor más exitoso de la historia, no solo por su inteligencia, sino por su temperamento. Su capacidad de mantener la cabeza fría cuando todos pierden la suya es su mayor ventaja competitiva. Conclusión de esta parte. Los bienes raíces, las burbujas y la visión a largo plazo son piezas esenciales del rompecabezas. La crisis que se avecina en el 2026 será, como todas las anteriores, un momento de miedo para la mayoría y un momento de cosecha para los preparados. Buffett no busca adivinar, busca resistir, esperar y actuar con calma. Esa es la diferencia entre ser víctima de la crisis o beneficiario de ella. El interés compuesto más allá del dinero. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. Warren Buffett lo convirtió en la base de su imperio. El interés compuesto es la fuerza más poderosa de las finanzas, pero lo que pocos entienden es que no solo aplica al dinero, sino también a los hábitos, al conocimiento y a la disciplina personal. Cuando Buffett invirtió por primera vez, tenía apenas 11 años. Puso $114 en acciones y aprendió una lección que lo acompañaría toda su vida. No es la cantidad con la que empiezas lo que importa, sino la constancia con la que dejas que el tiempo multiplique tu inversión. Ese principio lo aplicó no solo en la bolsa, sino también en su aprendizaje. Cada libro leído, cada clase atendida, cada conversación con mentores era una semilla que, con el paso de los años, generaba frutos multiplicados. En la vida diaria, el interés compuesto se manifiesta cuando eliges aprender todos los días algo nuevo, cuando entrenas tu cuerpo de manera constante, cuando mantienes hábitos pequeños que parecen insignificantes pero que, acumulados en el tiempo, transforman tu destino. Lo mismo que ocurre con un portafolio financiero, ocurre con tu carácter. La constancia lo moldea y lo fortalece. El interés compuesto en los hábitos, imagina que decides leer 20 páginas al día. Parece poco, apenas media hora, pero al cabo de un año habrás leído más de 30 libros. En una década habrás leído más de 300. Ese conocimiento acumulado cambia tu forma de pensar, tu capacidad de decidir, tu visión del mundo. Ese es el poder del interés compuesto en los hábitos. Ahora imagina que decides invertir $100 cada mes en un fondo índice. Después de un año tendrás 1,200 invertidos. Pero lo mágico ocurre cuando reinviertes las ganancias. Con el tiempo, esos $100 mensuales no solo se suman, sino que se multiplican gracias a la reinversión. A 20 años, esa disciplina puede convertirse en decenas de miles de dólares. La diferencia entre el que lo logra y el que no está en la constancia. La mayoría abandona antes de ver resultados, se rinde porque no nota cambios inmediatos. Pero quienes perseveran, aunque sea con cantidades pequeñas, terminan experimentando el efecto explosivo del interés compuesto. La paciencia como habilidad escasa. El mundo moderno ha entrenado a las personas a desear gratificación inmediata. Todo está diseñado para dar placer rápido. Las redes sociales, la comida rápida, las compras en línea. Esa mentalidad choca de frente con el interés compuesto, que exige paciencia, visión a largo plazo y confianza en el proceso. Buffett ha dicho que la bolsa de valores es un mecanismo de transferencia de dinero de los impacientes a los pacientes. Y lo mismo ocurre en la vida. Quien es paciente y constante acumula beneficios invisibles que con el tiempo se vuelven inalcanzables para los demás. La paciencia no es pasividad, es actividad estratégica. Es hacer pequeñas acciones todos los días sabiendo que el resultado llegará más tarde. Es la fortaleza de seguir sembrando aun cuando no ves frutos inmediatos. El efecto del interés compuesto en la mente, cuando entrenas tu mente de manera constante, el crecimiento también es exponencial. Cada concepto nuevo se conecta con los anteriores, cada experiencia se acumula, cada reflexión refuerza tu sabiduría. Con el tiempo, tu mente se convierte en un terreno fértil donde las ideas florecen con rapidez. Buffett pasó su juventud leyendo obsesivamente. Se estima que en algunos periodos leía más de 500 páginas diarias. Ese conocimiento acumulado, procesado y conectado durante décadas, le dio una perspectiva que la mayoría de los inversionistas nunca alcanzan. El interés compuesto no solo multiplicó su dinero, multiplicó su entendimiento.
El error de esperar a tener más para empezar. Una de las excusas más comunes es pensar que cuando se gane más dinero, se comenzará a invertir. La realidad es que si no puedes manejar $100, tampoco podrás manejar 1,000 ni 10,000. Los hábitos no se construyen con grandes cantidades, se construyen con disciplina diaria. Buffett empezó con cantidades mínimas, pero lo importante no fue cuánto, sino cómo. Empezó joven, fue constante y nunca abandonó. Esa es la fórmula que cualquiera puede replicar. El problema es que muchos esperan el momento perfecto que nunca llega. El interés compuesto castiga la procrastinación. Cada año que pospones empezar es un año menos en el que tu dinero y tus hábitos podrían estar multiplicándose. El tiempo perdido nunca se recupera, y eso convierte la espera en la decisión más costosa de todas. La clave: sistemas y no motivación. La motivación es volátil, va y viene. Los sistemas son estables. Buffett no depende de levantarse inspirado todos los días. Depende de un sistema que funciona con o sin motivación. Se paga a sí mismo primero, invierte automáticamente, reinvierte las ganancias y repite el proceso sin importar cómo se sienta. Ese es el verdadero secreto del interés compuesto. No requiere pasión constante, solo disciplina estructurada. Si tu dinero se invierte de manera automática antes de que lo gastes, no necesitas motivación diaria. El sistema hace el trabajo por ti. El interés compuesto en las relaciones y en la reputación. Otro aspecto que Buffett valora es cómo el interés compuesto también actúa en las relaciones humanas y en la reputación. Una buena acción repetida, un trato justo constante, una ética de trabajo sólida, con el tiempo generan confianza. Esa confianza se multiplica, abre puertas, atrae oportunidades y se convierte en capital social. De la misma forma, una reputación manchada puede destruir décadas de esfuerzo. Buffett suele decir que toma 20 años construir una reputación y 5 minutos destruirla. Esa frase refleja cómo el interés compuesto funciona en ambas direcciones. Puede construir o puede destruir, según las decisiones que tomes. Conclusión de esta parte: el interés compuesto no es solo una fórmula matemática, es una filosofía de vida. Se manifiesta en el dinero, en los hábitos, en la mente, en las relaciones y en la reputación. Es la prueba de que las pequeñas decisiones diarias son mucho más importantes de lo que parecen. Quien lo entiende y lo aplica con paciencia, termina cosechando resultados que parecen milagrosos, pero que en realidad son la consecuencia lógica de la constancia. Buffett no se hizo rico por suerte, se hizo rico porque entendió esta ley invisible y la dejó trabajar durante más de 70 años. Diferencia entre volatilidad y riesgo. Uno de los errores más comunes que comete la mayoría de la gente es confundir volatilidad con riesgo. Cuando los precios suben y bajan de manera brusca, muchos creen que están en peligro. Pero para Warren Buffett, la volatilidad no es un enemigo, es un aliado. La volatilidad simplemente refleja las emociones del mercado. Los precios se disparan cuando domina la euforia y se derrumban cuando reina el miedo. Pero las empresas reales detrás de esas acciones siguen produciendo, vendiendo, creciendo. El riesgo verdadero no está en que el precio varíe, sino en no entender en qué has invertido o en necesitar vender en el peor momento. Buffett lo resume de manera simple: el riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. Si entiendes tu inversión y no necesitas vender mañana, las caídas de precio no son una amenaza, son una oportunidad. La volatilidad como mejor amiga. Cada vez que el mercado entra en pánico, Buffett sonríe. No porque disfrute del sufrimiento de otros, sino porque sabe que ahí es donde se construyen las grandes fortunas. Cuando todos venden, él compra. Cuando todos huyen, él avanza. Cuando las acciones están en su punto más barato, él invierte con decisión. El secreto es verlo con perspectiva. Si el mercado cae un 40%, el inversionista impaciente lo interpreta como una pérdida irreversible. El inversionista paciente lo interpreta como un descuento del 40% en activos que tarde o temprano recuperarán su valor. La misma situación produce dos reacciones opuestas, y esa diferencia mental es lo que separa al perdedor del ganador. El juego de la mente en la bolsa no es un campo de batalla de gráficos, es un campo de batalla de emociones. El miedo y la codicia son las fuerzas que mueven el mercado más que cualquier indicador. Buffett ha aprendido a protegerse de esas emociones, y su arma más poderosa es la lógica. Cuando otros entran en pánico, él repite su mantra: sé codicioso cuando otros tienen miedo, sé temeroso cuando otros son codiciosos. Esa frase, que parece un consejo sencillo,
En realidad es un mapa para navegar las tormentas financieras. Quien lo aplica convierte la volatilidad en aliada. ¿Cómo entrenar la mente para pensar como inversor? La mentalidad no se cambia de la noche a la mañana. Requiere entrenamiento, igual que un músculo. Aquí están las claves que Buffett ha aplicado durante toda su vida. Primero, educarse constantemente. Leer informes, estudiar la historia de crisis pasadas, conocer los fundamentos de las empresas. Cuanto más conocimiento acumulas, menos espacio queda para el miedo irracional. Segundo, automatizar las decisiones. Si tus inversiones se realizan de manera automática cada mes, reduces la tentación de detenerte por miedo o de lanzarte por euforia. La automatización protege de los impulsos. Tercero, rodearse de calma. Buffett no pasa sus días viendo noticieros financieros que exageran cada movimiento del mercado. Prefiere leer, analizar y pensar a largo plazo. Sabe que la histeria colectiva es contagiosa y por eso protege su entorno. Cuarto, pensar en décadas, no en días. Cuando compra una acción, se pregunta si estaría dispuesto a mantenerla durante 20 años. Si la respuesta es no, no la compra. Esa perspectiva lo protege de la ansiedad por los movimientos diarios. El tiempo en el mercado es el timing del mercado. Buffett repite que el tiempo en el mercado vence al timing del mercado. Intentar adivinar los momentos perfectos es una ilusión que arruina a la mayoría. Lo que realmente genera riqueza es mantenerse invertido durante largos periodos. La historia lo confirma. Si hubieras invertido $10,000 en el índice S&P 500 hace 50 años y los hubieras mantenido sin tocar, hoy tendrías cientos de miles de dólares. En cambio, si hubieras intentado entrar y salir tratando de adivinar, probablemente habrías perdido las mejores oportunidades y tu resultado sería mediocre. El valor de la constancia es aburrida. No produce titulares espectaculares ni genera conversaciones emocionantes en cenas sociales. Pero es el arma secreta de los grandes inversionistas. Buffett no se hizo rico apostando de vez en cuando, sino invirtiendo siempre, mes tras mes, año tras año, crisis tras crisis. La mayoría busca emociones, quiere doblar su dinero en semanas, persigue atajos y promesas vacías. Por eso fracasan. La constancia no es emocionante, pero es efectiva. Con ella, incluso un salario modesto puede convertirse en un patrimonio sólido con el tiempo. El peligro de la impaciencia. La impaciencia es el impuesto que los débiles de carácter pagan al mercado. Quieren resultados rápidos, no soportan la espera, cambian de estrategia a cada momento. Esa impaciencia los lleva a vender barato y comprar caro, exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Buffett lo ha dicho con claridad. La bolsa es un dispositivo que transfiere dinero de los impacientes a los pacientes. Y lo mismo se aplica a cualquier área de la vida. El que quiere atajos termina perdiendo. El que es paciente, constante y disciplinado termina ganando. El concepto de legado financiero. Warren Buffett nunca ha visto su fortuna únicamente como un medio para disfrutar lujos personales. Para él, la riqueza es una herramienta que trasciende la vida de quien la construye. No se trata solo de acumular, sino de sembrar un legado que beneficie a generaciones futuras y que incluso tenga un impacto positivo en la sociedad. Cuando habla de dinero, Buffett rara vez lo hace en términos de placeres inmediatos. Prefiere hablar de sostenibilidad, de instituciones sólidas, de empresas que durarán décadas, de sistemas que puedan sobrevivir incluso cuando él ya no esté. Su visión no se limita a su vida, sino a la huella que deja en la historia. Este concepto de legado es lo que diferencia a un millonario común de un verdadero constructor de patrimonio. El primero busca gastar su fortuna en lujos y reconocimiento. El segundo busca dejar un sistema que siga funcionando, que proteja a su familia y que beneficie a la sociedad incluso después de su muerte. Pensar en generaciones, y no solo en años. La mayoría de las personas planifica apenas para el próximo mes o el próximo año. Algunos más disciplinados piensan en los próximos 10 años. Pero Buffett piensa en generaciones. Sus inversiones no están diseñadas para rendir únicamente en su vida, sino para sostenerse a lo largo de décadas y servir como ejemplo para quienes lo sucedan. Esto nos recuerda que la verdadera libertad financiera no es solo tener dinero hoy, sino crear estructuras que sobrevivan al paso del tiempo. Una empresa sólida, un portafolio diversificado, bienes raíces bien ubicados, hábitos de ahorro y de inversión transmitidos a hijos y nietos. Ese es el verdadero legado. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor?
¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Cuidado con lo que viene, porque no es una simple amenaza comercial, es un terremoto económico, político y geoestratégico que ya empezó a sacudir los cimientos del orden mundial que conocíamos. Lo que está en juego no es solo un conflicto entre países, es el colapso de una forma de operar el comercio global, una ruptura que ni siquiera Donald Trump, con todo su poder político y mediático, podrá frenar. El 1 de agosto no es una fecha más en el calendario, es una advertencia. Es el inicio de una etapa donde todo puede cambiar, y lo más grave es que la mayoría de las personas aún no tiene idea de lo que realmente se avecina. Si llegaste hasta aquí no es por casualidad. Este es tu punto de partida. Decláralo y actívalo. Comenta abajo en los comentarios y así lo decretarás y se hará realidad. El éxito es mío. El pasado 13 de julio, en un movimiento completamente inesperado, Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 30% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde México y la Unión Europea. Lo hizo sin previo aviso formal, sin negociación previa, sin diplomacia alguna. Lo publicó en una carta y en su red social personal, como si se tratara de un simple comentario más entre sus discursos populistas, pero no lo era. Era una declaración de guerra comercial. Acusó a México de no frenar el tráfico de fentanilo y culpó a Europa de aprovecharse económicamente del pobre Estados Unidos, utilizando esas justificaciones como base para tomar una de las decisiones más agresivas desde su primer mandato presidencial. Estos nuevos aranceles no son los primeros. Ya había otros impuestos desde el mes de enero y el mes de abril, pero la diferencia esta vez es que no se trata de un ataque dirigido a sectores específicos. Esta vez se trata de una embestida general, una ofensiva sin filtros, sin escalas, sin matices. Y lo más alarmante es que no hay una estrategia detrás. No hay un plan de contingencia. Solo una decisión unipersonal que busca imponer, no dialogar. Pero Trump no anticipó algo fundamental, la respuesta. En menos de 24 horas, México y la Unión Europea iniciaron conversaciones conjuntas. Primero fueron comunicados diplomáticos, luego reuniones de emergencia en Bruselas y ahora se están diseñando medidas espejo. Esto ya no es una protesta simbólica, es un bloque de represalia. Se están organizando como una verdadera alianza estratégica con una meta clara: hacer frente a Washington. Porque cuando un país ataca, los demás pueden reaccionar. Pero cuando ese ataque se convierte en hábito, en norma, en doctrina, los demás se organizan. Y eso es lo que está ocurriendo. Desde Europa se habla de más de 21.000 millones de euros en sanciones como respuesta directa. Y México ya ha manifestado que replicará exactamente las mismas acciones. Esto no es retórica, es un bloque en construcción, una coalición que jamás habríamos imaginado hace tan solo unas semanas. La pregunta que ahora flota en el aire es, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué esta urgencia? Hay 3 motivos claros. El primero es el tiempo. El 1 de agosto está a la vuelta de la esquina. El segundo es el tamaño de lo que está en juego. Miles de millones de euros en exportaciones, millones de empleos, cadenas de suministro enteras que dependen de ese comercio internacional. Y el tercero, quizás el más peligroso, es el precedente que esto sienta. Porque si Estados Unidos impone sin consultar, sin escuchar, sin negociar, entonces está invitando al resto del mundo a vivir sin él. Alemania, por ejemplo, exporta más de 65.000 millones de euros en autos y piezas solo a Estados Unidos. México vende a su vecino del norte más del 80% de todo lo que produce. No lo hace por cariño ni por simpatía.
Lo hace porque el sistema global de producción está diseñado para funcionar con esas relaciones. Si ese sistema se rompe, no lo pagará Trump. Lo pagará el ciudadano estadounidense común, ese que va al supermercado y encuentra los productos básicos 14% más caros. Carne procesada, maíz, vehículos, medicinas, tecnología. Todo podría verse afectado. No es una teoría. El Wall Street Journal ya lo advirtió. Este conflicto nos recuerda al año 2018. En aquel entonces, Trump impuso aranceles al acero y al aluminio, y Europa respondió con impuestos simbólicos a Harley Davidson y a los vaqueros Levi's, productos icónicos de los estados que votan por Trump. Un mensaje claro: si tú golpeas, nosotros también. Y esta vez la historia puede repetirse, pero con una intensidad mucho mayor. Esto ya no va sobre impuestos. Va sobre el futuro de las relaciones internacionales. Porque si México y Europa actúan por separado, pierden poder. Pero si responden unidos, lo que están haciendo no es defender el comercio, es enfrentar el modelo de presión que promueve Trump. Un modelo que amenaza primero y se victimiza después. Pero la historia nos ha enseñado que cuando la presión se vuelve constante, la organización se vuelve inevitable. Trump ha usado los aranceles como si fueran herramientas locales, pero el efecto ya es global. Y el 1 de agosto puede marcar el principio del fin del liderazgo económico de Estados Unidos. Si Brasil, India, Corea del Sur y Japón empiezan a cerrar filas con Europa y México, entonces ya no será un bloque de respuesta. Será un nuevo eje económico mundial. Y la gran pregunta es, ¿y si este nuevo bloque no desaparece el 2 de agosto? ¿Y si lo que parecía una crisis coyuntural se transforma en una nueva estructura comercial donde Estados Unidos ya no es el centro sino la periferia? Si eso ocurre, no solo se trataría de perder dinero, que ya sería grave. Se trataría de perder poder, de perder influencia, de perder el rol de árbitro global que ha tenido durante décadas. Porque en la política internacional, el vacío de poder no existe. Si un país deja de ser confiable, otros ocuparán su lugar. Y en este caso, ese lugar lo están reclamando ya. Lo están construyendo ahora mismo, ladrillo por ladrillo. Los escenarios son alarmantes. Si los aranceles del 30% entran en vigor, los precios se dispararán. Las cadenas de suministro se romperán. Las empresas estadounidenses podrían enfrentar una parálisis operativa. Y lo más irónico es que los votantes de Trump serían los primeros en sentir el impacto. La paradoja es brutal. Mientras Trump dice proteger al pueblo, lo está empujando al borde del abismo económico. Y mientras lo hace, la bolsa de Nueva York cae, el sector tecnológico se tambalea y los analistas más conservadores callan, sin saber cómo justificar lo que está ocurriendo. Las personas exitosas hacen cosas que la mayoría no se atreve. Comenzar puede ser tan simple como escribir. Comenta abajo en los comentarios y así lo decretarás y se hará realidad. Estoy hecho para ganar. En redes sociales, cada vez más ciudadanos norteamericanos comienzan a preguntarse qué está pasando realmente. ¿Por qué todo está más caro? ¿Por qué se castiga a países aliados? ¿Por qué nadie les advirtió con claridad lo que estas decisiones significaban? Y la respuesta no es económica, es estructural. Cuando un país se acostumbra a imponer su voluntad sin medir consecuencias, el mundo aprende a vivir sin ese país. Aprende a organizarse. Aprende a resistir. Este no es un debate sobre automóviles, acero o maíz. Es un debate sobre soberanía, sobre dignidad, sobre el momento en que los países deciden decir basta. Y ese momento ha llegado, porque cuando el castigo se convierte en costumbre, la resistencia se convierte en deber. Y hoy, el mundo entero está empezando a ejercer ese deber. Porque lo que viene no se detendrá con comunicados diplomáticos ni con tweets presidenciales. Lo que viene es una reconfiguración profunda de las alianzas internacionales. Es la confirmación de que ya no vivimos en un mundo unipolar donde una sola nación dicta las reglas. Lo que está sucediendo es una rebelión silenciosa pero poderosa de países que durante décadas jugaron según las normas impuestas por Washington y que hoy, por primera vez, están dispuestos a romper esas cadenas y redactar sus propias reglas. México ya no se comporta como un país subordinado. Ahora negocia de tú a tú. Y Europa, que solía titubear ante cada amenaza comercial estadounidense, ahora actúa con firmeza. Porque cuando te das cuenta de que no puedes razonar con quien usa el chantaje como método, entiendes que la única opción es organizarse. Y eso es lo que se está gestando. Un bloque económico, político y cultural que está dejando atrás el miedo
y abrazando la posibilidad de un nuevo equilibrio global. Este bloque no será fácil de romper porque se construye desde la necesidad, porque nace del hartazgo acumulado durante años, porque responde a una realidad incuestionable. Estados Unidos ya no es tan imprescindible como antes. Las cadenas de suministro están cambiando. Las rutas comerciales se están redibujando. Nuevas tecnologías y actores emergentes están ocupando espacios que antes eran monopolio norteamericano. Y todo esto ocurre mientras Trump, obsesionado con su retórica de grandeza, siembra fuego donde antes había puentes. Y es aquí donde todo se vuelve más complejo, porque los movimientos políticos no ocurren en el vacío. Los mercados lo sienten, las empresas lo interpretan, los ciudadanos lo padecen. Ya no se trata de decisiones que afectan solo a presidentes o cancilleres. Se trata de tu bolsillo, de tu empleo, de tu vida cotidiana. Porque si los precios suben, si los productos desaparecen, si las fábricas paran, no será un tema de debate televisivo. Será una crisis palpable en cada hogar, en cada mesa, en cada factura que llegue a fin de mes. Y lo más preocupante es que, hasta ahora, Trump no ha dado señales de querer retroceder. Su estilo es atacar, resistir y solo ceder cuando el golpe es tan fuerte que no le queda otra opción. Ya lo ha hecho antes, pero esta vez podría ser diferente, porque no enfrenta a un país aislado, ni a una oposición interna débil. Esta vez se enfrenta a un bloque consolidado, a un frente unido que está alineando posturas con Canadá, Japón, Corea del Sur, India, Brasil y más naciones que, aunque no lo digan en voz alta, están observando con atención, esperando el momento justo para actuar, para liberarse también. Y entonces surge otra pregunta, aún más inquietante. ¿Qué pasa si este bloque trasciende lo comercial y se convierte en un nuevo referente político global? ¿Qué ocurre si los países que hoy se unen por necesidad descubren que juntos también pueden crear un nuevo modelo de cooperación, un nuevo sistema de comercio, incluso una nueva forma de entender la soberanía? La historia está llena de momentos donde una chispa encendió una transformación global. Este puede ser uno de ellos. El 1 de agosto ya no es solo una fecha crítica, es una señal, un punto de quiebre. Una línea en la arena que, una vez cruzada, no tiene retorno. Si ese día entran en vigor los aranceles, el efecto dominó será inmediato. Cadenas logísticas interrumpidas, acuerdos suspendidos, inversiones congeladas y, sobre todo, una ola de incertidumbre que sacudirá los cimientos de la economía global. Y mientras tanto, los ciudadanos norteamericanos comenzarán a cuestionarse. ¿Realmente estamos ganando algo con esto? ¿Vale la pena el precio que estamos pagando? ¿Quién se beneficia realmente de esta guerra económica? Porque los más ricos tienen cómo protegerse. Tienen inversiones en el extranjero, seguros financieros, estrategias de evasión. Pero el trabajador común, la familia promedio, no tiene esos recursos. Ellos serán los que sientan el golpe con mayor fuerza. Ellos serán los que descubran que el patriotismo económico, mal aplicado, puede convertirse en una trampa mortal. Los estados republicanos, precisamente donde Trump concentra su base electoral, serán los más afectados. El aumento de precios será más evidente allí. Las pérdidas de empleo serán más dolorosas allí. La ironía es cruel pero implacable. Y los analistas ya lo están diciendo. Si esta tendencia continúa, el propio Trump podría estar cavando su tumba política con las decisiones que dice tomar para proteger a su pueblo. Mientras tanto, los líderes del nuevo bloque avanzan. Ya no necesitan esperar la aprobación de Washington. Ya no necesitan pedir permiso. Tienen razones, tienen aliados, tienen fuerza. Y tienen algo aún más poderoso, propósito. Saben que no están reaccionando solo a un hombre. Están respondiendo a una lógica que ha dominado el escenario global durante demasiado tiempo. Una lógica basada en la imposición, en la presión, en la idea de que solo una voz debe decidir el rumbo del planeta. Pero los tiempos han cambiado. Las voces se han multiplicado. Y lo que antes era obediencia, ahora es resistencia. Lo que antes era silencio, hoy es diálogo. Y lo que antes era miedo, hoy es estrategia. Porque cuando el poder se vuelve autoritario, la cooperación se vuelve revolucionaria. Y eso es lo que estamos presenciando. El 1 de agosto puede pasar desapercibido para muchos, pero será recordado por la historia como el día en que el mundo comenzó a girar hacia otro eje. Un eje más horizontal, más diverso, más justo. No será perfecto, pero será un intento de equilibrio. Y en ese intento, millones de personas podrían encontrar nuevas oportunidades, nuevas alianzas, nuevas formas de construir un futuro sin depender de un solo centro de poder.
Y tú, que estás leyendo o escuchando esto, no te quedes al margen. Infórmate, observa, piensa críticamente, porque lo que está en juego no es solo un tratado comercial ni una cifra en la bolsa. Lo que está en juego es el modelo de mundo que heredaremos y el lugar que ocuparás tú dentro de él. Y es que hay algo que no se puede subestimar. Cuando un sistema hegemónico empieza a fracturarse, no lo hace de forma súbita, sino con pequeñas grietas que, poco a poco, se expanden hasta provocar un colapso. El 1 de agosto puede parecer, para el ciudadano promedio, un simple cambio en la política comercial. Pero para quienes entienden los hilos del poder global, ese día marca la cristalización de algo que lleva años gestándose, el hartazgo colectivo de naciones que han sido tratadas como piezas de un tablero, no como jugadores. Durante décadas, Estados Unidos dictó quién ganaba y quién perdía en el juego económico. Lo hizo con acuerdos que favorecían sus intereses, con presiones diplomáticas encubiertas, con sanciones unilaterales disfrazadas de justicia. Pero ese modelo ya no funciona, no porque haya perdido legitimidad solamente, sino porque ha perdido eficacia. Los países ya no tienen miedo. Ya no se doblegan con amenazas. Ahora responden, se agrupan, se reorganizan. Y al hacerlo, están generando una nueva narrativa que pone en jaque el antiguo orden. Las respuestas no son simbólicas, son estructurales. Europa ya está moviendo sus industrias estratégicas. Está buscando nuevos socios, nuevas rutas, nuevas tecnologías. México está diversificando su balanza comercial, ampliando su red de tratados con Asia, con América del Sur, con África incluso. Lo que antes era impensable, hoy es política de Estado. Y lo hacen no por capricho, sino por supervivencia. Porque ya entendieron que depender de una sola economía volátil, impulsiva y unilateral es poner en riesgo la estabilidad de sus pueblos. Y mientras eso ocurre, en Estados Unidos la clase política se fragmenta. Algunos congresistas comienzan a alzar la voz, no por convicción, sino por temor. Temor a que el impacto económico golpee tan fuerte que la narrativa nacionalista ya no alcance para sostener las urnas. Los gobernadores de los estados más afectados comienzan a presionar en privado. Los lobbies empresariales multiplican reuniones de emergencia, porque ven lo que viene, porque saben que esta vez el costo no será abstracto, será tangible, será doloroso. Y los ciudadanos también empiezan a despertar. El discurso del enemigo externo comienza a desgastarse, porque ¿cómo puedes llamar enemigo a quien ha sido tu aliado comercial durante décadas? ¿Cómo puedes convencer al votante de que Alemania o México representan una amenaza cuando son los países que te proveen los bienes que consumes cada día? No es solo un problema de precios, es un problema de credibilidad, es un problema de identidad nacional. Porque cuando todo se tambalea, incluso la narrativa del gran Salvador se vuelve sospechosa. Los medios alternativos lo están empezando a cubrir. Economistas independientes, académicos, analistas internacionales, todos coinciden en algo: esta no es una medida más. Es una bomba que puede desatar consecuencias que ni siquiera Trump puede anticipar. Porque cuando se enciende una mecha en el comercio global, las explosiones no se detienen donde uno quiere. Se propagan, saltan fronteras, alteran equilibrios. Y lo más grave de todo es que, a pesar de las advertencias, el camino hacia el 1 de agosto sigue su curso. No hay señales de diálogo, no hay espacios de mediación. Hay un silencio tenso, cargado de decisiones unilaterales y respuestas calculadas. Cada país está posicionando sus fichas, no para el comercio, sino para una confrontación mayor, y lo están haciendo rápido, como si supieran que el tiempo para evitar el colapso ya pasó. Si el 1 de agosto se concreta tal como está previsto, el mundo amanecerá diferente. Las empresas empezarán a redibujar sus planes de producción. Las bolsas reaccionarán con pánico o con estrategia, dependiendo de la región. Los gobiernos empezarán a lanzar comunicados no solo sobre economía, sino sobre seguridad nacional. Porque sí, el comercio puede escalar a algo más. Y eso ya está en el radar de todos los observadores serios. Y en ese nuevo escenario surgirán nuevas potencias. Tal vez Brasil se convierta en el nodo central de Sudamérica. Tal vez India consolide su rol como alternativa tecnológica. Tal vez África, con sus recursos y su juventud, empiece a ser escuchada con otro tono. Porque cuando el mapa se redibuja, las oportunidades cambian de manos. Y quienes antes estaban marginados pueden tener ahora la oportunidad de marcar el ritmo. Pero también surgirán nuevas preguntas. ¿Qué modelo económico queremos construir? ¿Será uno basado en la cooperación real o simplemente una réplica del anterior con nuevos nombres? ¿Aprenderemos del error de imponer en vez de proponer?
¿O volveremos, más adelante, a repetir el ciclo bajo otro pretexto? Nada de esto es teoría. Nada de esto es exageración. Es historia en movimiento. Es el vértigo de un mundo que ya no espera permiso para transformarse. Es el fin de la comodidad diplomática. Es el nacimiento de una etapa donde las consecuencias llegan más rápido que las palabras. Y tú que estás aquí, escuchando, leyendo, sintiendo, eres parte de este cambio. Porque el mundo ya no se divide entre gobiernos y ciudadanos. Hoy todos somos actores del sistema. Y cuando una nación actúa de forma impulsiva, las demás no pueden quedarse pasivas. La responsabilidad es colectiva. La conciencia también. Y tal vez, solo tal vez, esta crisis sea el empujón que necesitábamos para construir algo diferente. Algo más justo, más equilibrado, más humano. Y cuando llegue ese día, cuando miremos hacia atrás y recordemos este momento, tal vez entendamos que el 1 de agosto no fue el inicio del caos, sino el inicio de una nueva conciencia global. Una donde ningún país pueda volver a imponer sus reglas sin enfrentar la voz firme de un mundo unido. Entonces imagina este escenario. Una cámara se eleva lentamente sobre un mapa del mundo que ya no gira en torno a una sola estrella. En vez de un centro dominante, ves múltiples núcleos de poder encendiéndose como brasas que por fin encontraron oxígeno. El plano se acerca y muestra fábricas en Monterrey ajustando sus exportaciones hacia Asia, terminales marítimas en Rotterdam recibiendo barcos de la India, una planta energética en Brasil cerrando un acuerdo con Corea del Sur. Nada de esto es ficción. Es la vida real redibujando sus fronteras sin pedir permiso. Mientras tanto, en Washington, las luces de los despachos siguen encendidas entrada la madrugada. Asesores en crisis, gráficos descendentes en pantallas, llamadas que no traen soluciones sino advertencias. La Casa Blanca ya no es el centro del tablero. Es un jugador más que empieza a sentir que el viento ha cambiado de dirección. Pero ese cambio no ocurre de golpe. Ocurre en susurros, en contratos renegociados, en puertas que se cierran y otras que se abren lejos del eco estadounidense. Y en medio de todo, la gente, personas comunes como tú. El trabajador que se pregunta por qué el pan cuesta más, la madre que se sorprende por la factura del supermercado, el estudiante que empieza a leer más allá de los titulares. Porque cuando el mundo se sacude, la verdad deja de ser algo lejano, se vuelve personal, se mete en tu casa, en tu bolsillo, en tu día a día. Ya no puedes ignorarla. Trump quiso jugar al ajedrez sin darse cuenta de que el mundo ya no juega ajedrez. Ahora juega redes. Redes de países, de alianzas, de acuerdos que se tejen silenciosamente y que un día te despiertan con un nuevo amanecer. Él creyó que bastaba confirmar una hoja para que el universo temblara, pero el universo ya no le teme. Lo observa, lo estudia y toma decisiones. La historia nos ha mostrado que todo imperio que olvidó escuchar, cayó. Que toda potencia que dejó de cooperar, se aisló. Y que todo líder que confundió poder con imposición, terminó solo, hablando a un mundo que ya no respondía. Ese riesgo está más cerca de lo que muchos creen. Porque el poder no se conserva con miedo, sino con confianza. Y la confianza global en Estados Unidos hoy está rota. Pero este no es un mensaje pesimista. Es una llamada a despertar. Porque en cada crisis nace la posibilidad de algo nuevo. La pregunta es, ¿estamos preparados para construirlo? ¿Estamos listos para dejar de ver al otro como enemigo y empezar a vernos como partes de una red que solo puede prosperar si se conecta desde el respeto? Los países lo están entendiendo. Lo que antes eran tratados forzados, ahora son diálogos abiertos. Lo que antes era dependencia, hoy es alternativa. Las naciones están apostando por la autonomía, por la complementariedad, por la diversificación. Y en ese proceso, la voz de los pueblos empieza a importar más que los caprichos de sus líderes. Y si algo bueno puede surgir de esta tormenta es precisamente eso, un reequilibrio. Una nueva forma de construir riqueza que no implique destruir al otro. Una diplomacia que no se base en quién impone más castigos, sino en quién construye más puentes. Porque al final, ningún muro comercial podrá detener lo inevitable. El deseo profundo de los pueblos por avanzar, por intercambiar, por prosperar juntos. Así que la próxima vez que veas una noticia sobre el 1 de agosto, no la ignores. No pienses que es solo política. Es un reflejo del mundo que viene. Uno en el que las decisiones de hoy marcarán el bienestar de las generaciones que aún no han nacido. Y tú, con tu conciencia, con tu atención, con tu voz, eres parte activa de ese cambio. El futuro no está escrito.
Se escribe ahora. Con cada país que dice basta, con cada ciudadano que se informa, con cada alianza que nace no desde el miedo, sino desde la dignidad. Lo que decretas con fuerza, el universo lo convierte en camino. Escríbelo con el alma. Comenta abajo en los comentarios, y así lo decretarás y se hará realidad. Vivo en prosperidad. Bienvenido al nuevo orden. Uno que ya no gira en torno a un solo hombre ni a una sola bandera, sino a la voluntad conjunta de los pueblos que decidieron no arrodillarse más. Y ahora te pregunto, ¿estás mirando con atención? ¿Estás escuchando lo que el mundo está diciendo entre líneas? Porque no importa quién seas, lo que viene te va a tocar. Y más vale estar despierto cuando lo haga. Entonces, cierra los ojos por un momento e imagina ese futuro que ya empezó a latir bajo nuestros pies. No es un futuro de guerras visibles ni de ejércitos cruzando fronteras, sino uno de decisiones estratégicas tomadas en salas cerradas, en conversaciones discretas, en tratados firmados sin fanfarria. Es un futuro silencioso, pero decisivo. El tipo de futuro que cambia el curso de la historia sin que apenas nadie se dé cuenta, hasta que ya es imposible revertirlo. Mientras algunos aún creen que todo sigue igual, mientras los titulares gritan distracciones y las redes sociales nos ahogan con trivialidades, el mundo real se está reescribiendo. No con discursos, sino con movimientos logísticos, con acuerdos energéticos, con rutas comerciales rediseñadas. Europa ha comenzado a cerrar acuerdos bilaterales con países africanos, apostando por el litio, el hidrógeno verde y las nuevas tecnologías limpias. México explora, en tiempo récord, tratados preferenciales con India, con Indonesia, con Turquía. Brasil negocia en paralelo con Corea del Sur, al tiempo que India y Japón refuerzan su cooperación militar y económica. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? En lugar de sentarse a la mesa del diálogo, se ha colocado al margen. Se ha envuelto en una retórica que ya no asusta, sino que cansa. Se ha encerrado en una narrativa que ya no seduce, sino que divide. Y el resultado es claro, la influencia se desintegra cuando se usa como látigo. Porque ningún pueblo quiere vivir eternamente bajo la sombra de una amenaza. Los días de la diplomacia imperial están contados. Lo que se impone por la fuerza se sostiene solo por miedo. Y el miedo, como todos los combustibles, se agota. Los nuevos bloques que están emergiendo no son solo económicos, son ideológicos. Representan una visión del mundo que busca equilibrios en vez de jerarquías, acuerdos en vez de castigos. Y aunque aún son imperfectos, tienen algo que el viejo orden ha perdido: legitimidad. Pero incluso dentro de Estados Unidos hay una grieta que se agranda, porque no todos están de acuerdo con esta estrategia de confrontación. Las grandes corporaciones tecnológicas, por ejemplo, ya han hecho sentir su incomodidad. Temen las consecuencias de perder acceso a mercados estratégicos. Saben que la innovación no sobrevive sin cooperación internacional. Silicon Valley no floreció aislado. Creció gracias al intercambio, a los talentos cruzando fronteras, a la globalización que ahora Trump quiere dinamitar. Y mientras el presidente tuitea amenazas, los números gritan verdades incómodas. El dólar pierde fuerza como moneda de referencia en algunos acuerdos bilaterales. Las reservas internacionales de varias naciones empiezan a diversificarse. Los mercados financieros de Asia comienzan a operar con independencia emocional del pulso de Wall Street. Incluso el oro, ese viejo termómetro del miedo global, ha comenzado a subir, como una señal ancestral de que algo se avecina. Las clases populares también empiezan a desconfiar. No son expertos en geopolítica, pero sienten la presión. Ven cómo los salarios no alcanzan, cómo los precios suben, cómo la promesa de hacer América grande otra vez se traduce en más incertidumbre que esperanza. Y cuando el pueblo siente que ha sido traicionado, la historia suele dar un giro inesperado. Porque puedes engañar a muchos por un tiempo, pero no puedes esconderles las consecuencias de tus decisiones cuando éstas golpean su mesa, su renta, su vida. Y eso es precisamente lo que está por ocurrir. Un despertar. Un reacomodo no solo internacional, sino también interno. Porque los imperios no solo se erosionan desde fuera, también colapsan desde dentro. Por soberbia, por aislamiento, por creer que se puede imponer eternamente sin cosechar el rechazo. Y cuando ese rechazo se convierte en movimiento global, ya no hay decreto que lo detenga. La historia lo demuestra. Roma cayó no cuando la atacaron, sino cuando dejó de adaptarse. Cuando creyó que su grandeza era permanente. Cuando ignoró las señales del cambio. Hoy, los ecos de ese error resuenan más fuerte que nunca.
Porque el 1 de agosto puede marcar para Estados Unidos no el inicio de una guerra ganada, sino el principio de una década perdida. Y aún así, hay algo profundamente humano en todo esto. Porque cada crisis trae consigo una oportunidad de redención. Estados Unidos podría cambiar de rumbo. Podría reconocer que el poder ya no está en castigar, sino en cooperar. Podría sentarse a la mesa, no como el dueño del banquete, sino como un invitado más, dispuesto a escuchar, a corregir, a transformar. Pero para eso hace falta humildad. Y la humildad nunca fue el fuerte de quienes se creen invencibles. Por eso este momento es tan delicado. Porque estamos ante una bifurcación, un cruce de caminos donde cada paso cuenta, donde cada decisión tendrá ecos que resonarán por décadas. Y tú, que estás aquí leyendo o escuchando estas palabras, formas parte de esa historia. No como un espectador pasivo, sino como un ser humano que también vota, que también consume, que también opina y decide. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.